¿Ven ahí? En el libro tienen ustedes, ¿qué capítulo está? Pasó esto, ¿qué pasa? A ver. Capítulo 11 creo que está. 11. ¿En qué página? 264. ¿Es el que dice R y R corto, profesor? 279. Sí, sí. ¿Qué página está? ¿Qué página está? 264. Por acá ya. 264 es el capítulo general. 279, R y R corto. Estamos acá. Me parece que Ingeniero, está en el 284. 284. 284. Arriba, búsquelo. Arriba, 284. Ya está por aquí. Aquí está. Entonces, ustedes han visto, hemos visto el método promedio rango y la ANOVA. ¿Sí? Acá hay formatos, ustedes pueden utilizarlo, solamente adecuarlo. Y también, vamos a ver acá, es el método largo. Y también, creo que ahí termina. A ver, se vio. Corto, acá está. Por ejemplo. A ver, por favor, copien los datos de este. Vamos a hacer un ejercicio que está acá. Este ejercicio de acá. 17. Vamos a copiarlo. 17. La tolerancia es igual a 25. Vamos a llevarlo acá. Esta hoja lo tienen ustedes. Estudio de habilidad o de capacidad. Este es así, debe ser. R y R. ¿Ya? Vamos a poner la fecha de hoy día. Hoy día estamos 7, 10. Esto lo tienen ustedes. Descárguenlo. Espero un ratito yo. ¿Sí?
trata. Ya. Descárguenla un ratito. Espero un ratito, para que vean cómo se usa eso. Un ratito. Profesor, hay 3 archivos nuevos. ¿Cuál de los 3 es? Ya chicos, ¿ya bajaron? ¿Ya descargaron? Acá está. Vamos a ver qué se trata. A ver. Dice, considera 2 operadores que miden el grupo de 10 partes, de los cuales la tolerancia es 25. Los datos se dan en la tabla 11 y 16. Acá está. Y vamos arribita. Bueno, el error de medición, si el instrumento es adecuado. Bueno, dice qué instrumento es, pero dice 10 partes. Bueno, pero ese se usa como instrumento. Estoy haciendo el ejercicio 17 del libro. Y vamos a acá. Aquí. ¿Sí? Bueno, generalmente se usa para instrumentos. Acá le colocan la operadora, evaluadora, lo mismo. Vamos a poner los datos. Y esas 10, acá están. Un ratito. Ya, vamos a poner acá. Modifiquen nada más, pongan los datos, miren, para que vean cómo funciona. 7, 19. $15, 8, 10, 12, 17. Y acá, 18, 8, 7, 23, 13, 8, 12, 11 y 19. ¿Sí? Esto lo borramos. Ya está. Entonces acá chequemos el rango. Ahí está. El rango. ¿Sí? ¿Sí? Y acá el promedio. Suma entre 10. Ahí está. Ya está el rango. Promedio de rangos. Ya lo tienen ahí. La variabilidad. En este caso, este es así. De R y R. Así. 5.15 por R de 2, que es la aviación estándar, ¿no? De 2
1.16. A ver, me parece que... Chequen a ver, ¿cuánto es de 2 para n igual a 2? 1.128 me parece. Acá, y acá nos indica cómo... Acá. El método corto se realiza con 10 partes, 2 piezas seleccionadas al azar, las piezas son marcadas, 2 usuarios miden todas las partes, previniendo que no haya sesgo alguno por parte de los usuarios o evaluadores, ¿no? En la tabla adjunta se anotan las 10 lecturas de cada usuario o operador, ¿no? Se obtienen los rangos, 3 se obtienen los rangos y el promedio de los rangos, ¿no? Se calcula el error del instrumento y finalmente el porcentaje de error. Los criterios de aceptación por un sistema de medición es como sigue. Por debajo de 10% del error, el sistema de medición es aceptable. Entre 10 y el 30% del error, el sistema de medición queda como condicional, considerando otros factores como costo del instrumento o costo de su recuperación, etc. Arriba del 30%, más superior al 30%, el sistema de medición se rechaza, se requiere mejoras. Entonces, ustedes han visto acá, se colocan los datos y aquí está la variabilidad. De 2, ¿cuánto es? Acá, D sub 2. ¿Cuánto es D sub 2 en las tablas? 1.128. 1.128. Ujú. Acá debe ser 1.128. Sí, justamente 128. Ahí está. La variación de proceso es 25. 25. La tolerancia que es. Y acá nos da el porcentaje de error. Se calcula así. R y R. Así. Y es entre la variación del proceso. Entre la variación del proceso. Acá es 1.28, 1.128.6. ¿Cuándo salió 1.16? Igual. Ya está. Luego, hay un manual que se llama el sistema de medición, que este manual MCA es utilizado en la industria automotriz, ¿no? Ahí cuenta donde M indica el número de usuarios, G indica el número de piezas, aparte de medir, ¿no? Entonces, en este caso, ya tenemos el resultado. Entonces, ¿cuál sería? Rechazado, ¿cierto? Rechazado. ¿Sí? Así se calcula. ¿Alguna pregunta? Bastante sencillo. De eso se tiene en la página ASK. Vamos a ver la página MCA. Buscamos en internet. MCA es un manual que usan en la industria automotriz. MCA. De repetibilidad. MCA. Creo que está. Son artículos. ¿Dónde está este MCA? Es esto, me parece. Pero sí hay, no me acuerdo ahorita el nombre. Hay un manual. Aquí, está mal, la nomenclatura es R minúscula R. R minúscula indica repetibilidad. Hay un manual. No me acuerdo dónde está. Acá está, creo que este es. Parece que es este. No.
Este no es, este es, hay un documento. Este no es. Este es este es manual, este es el manual. Acá está. Bien. ¿Sé cómo bajarlo acá? No sé, me pide Google. No. Lo pueden descargar. Sí, acá está. Está en la página 19, creo que sea. Página 29. También usan esta palabra gay, que es gay, pero es gay se llama. Generalmente, así lo van a encontrar en unos software. Es un dispositivo usado para obtener mediciones. Es un dispositivo para obtener mediciones, ¿no? Generalmente es usados en producción, pisos de producción, donde incluye dispositivos, pasa o no pasa, ¿no? ¿En qué página era? El 29, creo. Ahí tiene, ¿ve? Buscando la tabla, no figura acá. Vamos a ver acá. No está la página, la tabla. Vamos a ver al final. Que se equivocaba ahí. Todo este concepto está en norma ISO, por si acaso. Acá habla de incertidumbre. La incertidumbre es la variabilidad asociada al resultado. Es algo que ha modificado acá. Este documento es bastante usado para los laboratorios de calibración. Acá. Este no es un ejemplo. Acá ve datos. Hay ejemplos.
Que hay que descargarlo para que se vea bien. No. Hay que descargarlo para verlo bien. Se puede ver bien, porque hay que descargarlo. Es un manual que está en español y lo pueden bajar, ¿no? Lo pueden descargar ustedes. Y está. También está en inglés también. Otro sitio lo puede bajar, pero claro, bien. Acá está. Lo tenía, pero no. Sí, lo pueden descargar ustedes. Bueno, no sé cómo lo puedo bajar, pero lo pueden descargar ustedes. Ahí está. Pero la idea es la tabla, porque ahí tienen ustedes ya el cálculo de esto. ¿Dónde está? Esto no es esto. ¿Sí? Bastante sencillo. Ahí está. Listo. No hay nada. Método corto. Y entonces, para ustedes, hay otra tarea. Ya se lo voy a indicar. Ya está. Bueno, entonces, ahora con esto ya que hemos visto, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? A ver, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se fue el...? Ahora, el libro. Estaba viendo el libro. ¿No? Acá está. Ya. Con eso estamos terminando el R y R. R y R. Ya les voy a dejar otra tareita. Ustedes tienen para hacer Excel. Ahora entramos a otro capítulo que se llama muestreo de aceptación. Este muestreo de aceptación es bastante usado. Yo le voy a subir las diapositivas. Bastante usados en calidad, en la industria mucho. En Perú Compras, todo lo que es compras al Estado, ya han incluido el uso de normas de muestreo. ¿Y por qué es importante el muestreo? Porque
para exportar se necesita que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Para eso existen empresas que se dedican a hay mercado para esto, para evaluar ensayos, y que le den una constancia, certifiquen de que el producto cumple con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, harina de pescado, humedad, ceniza, grasa, todos. Los requisitos que colocan a nivel internacional, pues uno tiene que ver si su producto cumple con esos requisitos previa a esto. Y aparte que se someten a otra inspección cuando el producto llega a su destino, porque en base a eso también se castiga económicamente. Y realmente, ahora que hay mucha exportación, pues es muy importante que conozcan que existen normas de muestreo y que las empresas cada vez se preocupan por ofrecer productos que cumplen lo que pide el cliente, ¿no? O sea, aquí vamos a ver en muestreo de aceptación las ventajas, la limitación del muestreo, como la formación del lote, la selección de la muestra. También hay que conocer cuáles son los indicadores de calidad que se usan en el muestreo de aceptación, la curva operativa y cálculos de los riesgos. Y también vamos a ver el uso de normas. Acá en el libro menciona la Military Standard 105E. Esa es una norma antigua que usaban en la época de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros aquí vamos a usar la norma 2859, parte 1 y 2. Parte 1 y 2. En que existen normas. Existen otras normas que para lotes discretos. Ahorita yo les comento, soy miembro del comité de aplicación de método estadístico de INACAL, donde adaptamos normas de muestreo, no solamente muestreo, también estadística. Ahorita estamos trabajando una norma que es para lotes discretos, ¿no? Pero aquí en el curso se ven la 2859 parte 1 y 2, y hay más normas para lotes discretos, para lotes continuos, pero aquí solamente vamos a ver para lotes por atributos, ¿no? Por atributos nada más, ¿no? Pero no alcanza el tiempo. Y aquí hablan de la 105, la norma terministral por atributos, y también habla de una norma Military Standard 414, dice por variable. Pero en la ISO tiene la 3951 por variables, y por atributos en la ISO 2859. Esta es la idea, para que no van a encontrar libros que tengan poco sobre lo que es el muestreo. Ahí ya lo bajaron, ¿eh? Qué bien. Ahí lo han bajado. Gracias, compártenlo con sus compañeros. Voy a descargarlo. Gracias por compartir la norma. Por el nada, manual, ¿no? por nada, compañeros. Sí, ahí está justo el manual que pidió. Ahí aprovechen Sí, descargarlo y compartirlo para que ya lo tengan todos. sí, gracias. Es un manual que tiene que ver con repetir y repetir. Léalo. De ahí pueden salir preguntas para el examen final o para la práctica. ¿Mm? Gracias por compartir. Profesor, y una consulta. Lo de R y R solo es el método largo y método corto, ¿no? Sí. Ahí. Visto ahí cuantitativo, ahí también cualitativo, ¿no? Pero muy poco es usado, pero más que todo para mediciones, ¿no? Pero también hay por atributos. Pero en el por atributos son rechazo, aceptación, rechazo ahí. No hay tanto cálculo, ¿no? Bien. El muestreo de aceptación tiene muestreo por atributos. Tiene, en este caso, la parte estadística, que viene a ser la variabilidad curva operativa, los indicadores de calidad.
Y en estos muestreos por atributos vamos a ver simple, doble, múltiple. Hay muestreo simple, doble y múltiple. Pero van a ver que solamente para lotes continuos se presenta esos casos. Para lotes aislados, cuando digo lotes continuos, cuando están lotes en pleno proceso de producción, que se hacen seguimiento, ¿no?, en todas las etapas del proceso. Pero también cuando se habla de muestreo para lotes continuos, se refiere a eso, ¿no? Pero también hay lotes discretos. Lotes discretos, perdón, lotes aislados, estoy pensando, discretos, lotes aislados o lotes terminados, a eso se llaman lotes aislados, son productos terminados que están en almacén. Ahí no usa ese tipo de muestreo. Bueno, si es simple, doble, múltiple, es un solo plan de muestreo. Inclusive usa otra norma, que es la 2859, parte 2. Acá vamos a ver la parte de lo que es la parte estadística, la variabilidad, cómo se mide, también cálculo de la curva operativa, usando la distribución de probabilidad, que son la distribución binomial, Poisson, hipergeométrica, para ver las curvas operativas. Y los indicadores de calidad también, el riesgo del productor, riesgo del consumidor, se calcula también en base a las distribuciones de probabilidad. Miren qué tan importante. Acá también este libro menciona plan de muestreo por atributo. La norma que vamos a usar es esta, pero no es exactamente la 1000 estándar, sino la 2859, parte 1. Hay otras normas que no es común. Ya. Acá. ¿Qué cosa es el muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación es un proceso de inspección de una muestra en unidades de un lote. Con el propósito, ¿cuál es el propósito? De aceptar o rechazar un lote. Para eso el muestreo. Rechazo o aceptar un lote. Pues, para eso se toma la muestra. Hay inspección. Y es muy importante aquí la relación entre cliente y proveedor. El cliente es el que compra, el proveedor es que vende. Entonces, por eso que se habla el cálculo de riesgo del productor, riesgo del consumidor, ¿no? Riesgo del productor, riesgo del consumidor. Y justamente, ¿hasta cuánto puede tolerar? Esos indicadores que les voy a mencionar, esos indicadores son los límites de calidad aceptable, lo que se llama calidad límite. Esos son indicadores que protegen tanto al productor como al consumidor. El productor, porque no se rechace sus lotes. El consumidor, no aceptar el lote de mala calidad. La inspección del 100% no es posible. ¿Por qué no es posible la inspección? Porque generalmente es más trabajoso, imagínense 10.000 unidades, es monótono, además también, como es monótono, eso hace que se hace pasar algo que es malo como bueno. Entonces ahí es un riesgo. Y también el costo también es alto. Entonces por eso inclusive hay también productos que se tienen que destruir, abrir. Son ensayos destructivos. En esos casos, ensayos destructivos no van a tomar una inspección al 100%, sino una muestra. Una muestra, y imagínense que si son latas, enlatados, conservas, para ver el espacio del líquido con la tapa,
o también, porque es una característica importante, o también el contenido. Entonces, hay que destruir. Ese es un ensayo destructivo. Entonces, la inspección del 100% no es conveniente. Luego también, los criterios de calidad, pues aquí se requiere el tamaño del lote, es muy importante el tamaño del lote, el tamaño de la muestra, a eso se llama plan de muestreo, y los criterios de aceptación, con cuánto se acepta y con cuánto se rechaza. Si tomo una muestra, digo, si encuentro 5 unidades no conformes o defectuosos, ¿se acepta o no se acepta el lote? Depende del plan de muestreo que se indique. Entonces, por ejemplo, este es un plan de muestreo. Acá tienen el tamaño del lote, tienen el tamaño de la muestra y el número de aceptación. Nosotros le llamamos AC, el número de aceptación. ¿Y eso qué significa? Que el lote de 100.000 unidades se selecciona, inspecciona 200, y si en estas se encuentran 2 o menos piezas defectuosas, se acepta el lote. Pero si se encuentran 2 o más de 2 unidades, o sea, 3 o más unidades, piezas defectuosas, entonces se rechaza el lote. Entonces aquí el criterio es aceptar o rechazar lote. Y este es el esquema. El esquema del muestreo. El tamaño del lote, se selecciona una muestra de tamaño N, se selecciona los N artículos, previo un criterio de aceptación. Y si el número de aceptación hay menos defectuosos, se rechaza el lote o se acepta el lote. Ese es el esquema de un plan de muestreo. Es muy importante. Si ustedes entienden este esquema, pues ya han dado un buen avance y ya entienden lo que es el plan de muestreo. Los tipos de plan de muestreo. Hay plan de muestreo por variables y por atributos. Y los planes de muestreo por variables pues requieren, pues en ese caso, los tamaños de muestras son menores, requieren de conocimiento de la distribución normal. Generalmente es para casos de, ¿cómo se llama?, de procesos que tienen sí un control de calidad, que tienen control estadístico. Y el muestreo por atributos, bueno, acá requiere que en una planta esté implementado un control estadístico, porque es muy exigente este tipo de muestreo. En atributos no, solamente muestras grandes, solamente que se clasifique el producto como conforme o no conforme. Y acá se tiene, pues, se mide por característica de calidad, por ejemplo, peso, es un tamaño de muestra. Humedad, otro tamaño de muestra. En cambio acá no es clasificar si es conforme o no conforme. Acá se habla de plan de muestreo, simple, doble, múltiple. Cuando hablamos de plan de muestreo, simple es un solo tamaño de muestra. Pero cuando es plan de muestreo doble, 2 tamaños de muestra. Y cuando es plan de muestreo múltiple, 5 muestras, 5 tamaños de muestra. En el caso de muestreo doble, pues tienen un tamaño de muestra, una primera muestra, una segunda muestra, un número de aceptación. Pero esto se aplica por partes, ¿no? Por partes acá. Aquí también vamos a ver la formación y la selección de la muestra. Los lotes, la formación de lotes influye bastante en la eficacia del plan de muestreo y aceptación.
los lotes deben ser homogéneos. Los lotes generalmente se fijan, tienen que estar codificados y en los planes de muestreo, lo que quede bien claro que los planes de muestreo deben ser para cada lote, no por un conjunto de lotes, sino debe ser para cada lote. Ese es el error que se comete mucho en la industria, o más que todo los que compran, como se llama, y se tienen que someter a la inspección, a veces piensan que un muestreo sirve para varios lotes. No, el muestreo es por lote, por lote. Si tienen 5 lotes, tienen que haber 5 planes de muestreo. Acá, la formación del lote, pues tiene que tener en cuenta lo siguiente: lotes homogéneos, lotes que permitan el manejo, la manipulación durante la inspección. Es muy importante porque imagínense, van a poner un lote donde no se puede inspeccionar, pues es imposible, ¿eh? O sea, fácil de que se pueda manipular. Los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Por ejemplo, una de las cosas que hacen para inspección, por ejemplo, en productos pesqueros, a veces juntan de varios proveedores y forman un gran lote. Un gran lote para exportar, porque se junta. Igual se hace en la parte agrícola, agronómica más que todo, agronómica, donde hay empresas que tienen sus proveedores, por ejemplo, para el caso de palta, ellos se asocian, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Se asocian y al final se forma un gran lote, imagínense varios productores, y se forman un gran lote para poder exportar. Pero cuando estos productos llegan a su destino, no dice que de fulano, sutano, nada, ¿no? O sea, de qué asociación, sino sale como un solo bloque, como un lote grande, puede ser varios lotes, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado, por eso que a la formación de lotes pues tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos para formarse un gran lote. Por ejemplo, un lote, de división lote por muestreo, puede estratificarse. Imagínense un container. ¿Cómo tomar la muestra? Por ejemplo, llega harina, llega soya, llega maíz, llega... ¿qué más llega? Trigo. Imagínense, un container grande. Imagínense cómo tomar las muestras. Hay aparatos, ¿no? ¿Cómo se toman las muestras? Ahora todavía un poco más fácil, pero antes un poco más difícil, porque ahora donde se embarcan, primero cuando llegan productos de este tipo, en barcos, antes de ingresar a puerto, primero hay una preinspección. Si esa inspección pasa, ya pasa recién al puerto donde se hacen, porque ahora existen los puertos del Callao se ha modernizado. Hay 2, 3 empresas, yo entro a una, donde hacen bastante control. He tenido la oportunidad de ir a ver un muestreo de barcos grandes y donde cómo se tiene que muestrear. Son pisos ahí. Inclusive a veces se viene productos distintos, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un barco donde tenían cubierto en 3 niveles. Venía soya, venía trigo, venía maíz, entonces así. Entonces ahí son por etapas, pero también pasa ahora en el puerto tienen, ya no es que sacan, sino sacan así manualmente, sino todo está automatizado, llega
hacia donde como descargan hacia camiones, como una especie de, ¿cómo sería? Pues de especie de embudo, pero absorbe donde está el barco, absorbe el grano y llega a una tolva en la parte superior y ahí llega hacia los camiones, llega, ya no es, hay tanta, antes habían estibadores, ¿no? Ahora casi es nula la estibación, ¿no? Pero, y ahí se aprovecha también muestrear, se aprovecha también hacer muestreo en ese momento cuando se está llenando el camión, ¿no? Entonces ahí pues es muy importante cómo se hace la división del lote para el muestreo. Todos los lotes vienen, generalmente cuando son importaciones, llegan con un nivel de calidad, con un límite de calidad, un indicador, que se supone que ese lote debe presentar, debe ser mejor de lo que declara, ¿no? Que vamos a ver cómo se evalúa eso. También hablamos acá de las curvas operativas. Esas curvas operativas muestran el desempeño que tiene el plan de muestreo. Nos permite decidir cuál es el mejor plan de muestreo, de acuerdo al nivel de calidad, al límite de calidad aceptable. Entonces, para eso, para poder calcular esto, tenemos que usar las distribuciones discretas como la binomial, la hipergeométrica, la binomial, hace uso de eso, ¿no? O sea, las curvas operativas. Las curvas operativas hace para medir el desempeño de un plan de muestreo. Pero hay que darle diferentes valores de límite de calidad o niveles de calidad. Por ejemplo, acá ve, estos son los indicadores de calidad y se calcula la probabilidad de aceptar lote. Y al final se tiene así la curva. Es una curva operativa, esa forma, para este plan de muestreo. Como ven acá, estos indicadores de calidad se expresan en términos de proporción y se expresa así, como fracción de artículos defectuosos. Para este fracción de defectuosos, vamos a tener una probabilidad de aceptar el lote. Se supone que si es 0, la probabilidad de aceptar el lote es 100%. Y si es 0,2 va disminuyendo la calidad. Va disminuyendo la calidad y la probabilidad de aceptar el lote es de menor proporción, menor probabilidad de aceptar. A mayor proporción de defectuosos, menos es la proporción de aceptar lotes. Entonces lo ideal es esto, pero no, en la práctica no se cumple eso. Estos son diferentes, para diferentes planes de muestreo, tienen diferentes curvas operativas. Esta es una curva operativa para diferentes planes de muestreo. Acá en este autor de este libro habla de curva tipo A para lotes grandes cuando usa la distribución hipergeométrica. Cuando se usa la distribución hipergeométrica, la curva tipo A se obtiene con la curva de distribución hipergeométrica y la curva tipo B con la distribución binomial, ¿no? Para muestras para lotes grandes, el otro para cuando el tamaño del lote es pequeño. Entonces hay lotes grandes, lotes pequeños. La curva operativa para lotes pequeños, ahí se usa la distribución hipergeométrica. Para lotes grandes, la distribución binomial. O la aproximación de la distribución binomial usando Poisson, la curva tipo B. Después se habla, acá en el libro le habla del nivel de calidad aceptable, pero en la norma ISO le llama límite de calidad aceptable. Es un indicador de calidad que protege en ese caso al productor. Se supone, en ese caso ahí veo que dice consumidor, pero ese es al productor. Y el consumidor es el otro. El riesgo del productor es un indicador, bueno, ese riesgo. Bueno, el productor, el límite de calidad, es el porcentaje máximo de defectuosos que considera aceptable. Bueno, ese es tanto el productor, se le declara, el productor lo tiene que verificar, ¿no? El consumidor, perdón. El riesgo del productor
Y sí es una probabilidad de rechazar lotes de mala calidad. Lotes, el riesgo productor es un indicador que protege al proveedor o productor y la probabilidad de rechazar lotes de buena calidad. Y hay un nivel de calidad límite, es un porcentaje efectuoso que protege al consumidor. Aquí hay un error. Ese es al productor y el de abajo es al consumidor. 2 veces no puede ver el consumidor. Acá debe decir por acá. Y si acá dice del productor. Acá hay un error del libro. Debe decir productor. Y acá el otro límite de calidad, en la ISO se llama límite de calidad, acá le llaman nivel de calidad límite. Y ese límite es un indicador de calidad que protege al consumidor. Entonces acá debe decir, acá debe decir, para el consumidor. Y la probabilidad se llama beta. Y acá dice, se le conoce como riesgo del consumidor. Se protege al consumidor. Y la probabilidad de aceptar lote de mala calidad que tiene que ser pequeña, ¿Hasta cuánto puede tolerar? Después se habla de calidad promedio de salida. Esto es cuando se hace reinspección. Ahí también lo que es lotes que son rechazados y que le dan la oportunidad de reinspeccionar, o sea, cambiar el lote. Y eso se llama rectificación de lote. Así. Y también, bueno, hay indicadores que se miden la calidad promedio de salida de un lote cuando ha sido rectificado. Ya. Bien. Bien. Calidad promedio de salida es la peor. También se habla de inspección total. Ya. Ese es en cuanto a así en resumen, lo que es el muestreo. Vamos a ver, esto un ratito. Bueno, yo tengo que presentarle vamos a ver. Un ratito. Ya está. Este lo voy a subir un ratito. Los dos. Estamos acá. El muestreo de aceptación. Entonces nosotros acá es lo que les he hablado. Vamos a usar la 2859. Ya hemos visto algunos conceptos. El propósito del muestreo. ¿Sí? También las ventajas que tiene tiempo, costo, ya he visto el manejo del producto. Se reducen daños, problema de monotonía, y eso trae. La desventaja es de que se rechace un lote de buena calidad, o como aceptar lotes de mala calidad. Y además se requiere documentación, y planificación y documentación. Y también
al usar muestreo, se proporciona menos información sobre el producto, ¿no? El uso de muestreo, pues, inspección al 100%, es monótono, inspección instructiva, el costo de inspección es alto. Ese es el uso, ¿por qué el uso del muestreo de aceptación? Que lo hemos explicado. ¿Por qué inspección? ¿Qué significa? Proceso de medir, examinar, ensayar, contrastar con un patrón o comparar con una unidad de producto con los requisitos aplicables. Esto es de acuerdo a la definición de la norma 2859. Se aplica a materias primas, productos semielaborados, productos terminados. ¿Ya? Los tipos de inspección. Ya hemos hablado del lote. El lotes homogéneos, lotes que sean fáciles de manipular, lotes grandes, ¿no? Cada cuadrícula significa una muestra y cada es una unidad de producto. Un ítem es una unidad de producto. Ese ítem puede ser un artículo, puede ser un par, puede ser una longitud, una área, una operación, un volumen, en fin. Eso va a depender de qué se está midiendo. Por ejemplo, en caso de pescado, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, en pescados congelados, se habla de blocks de 10 kilos, de 15 kilos, ¿no? Una unidad de producto. Entonces, cuando se hacen ensayos microbiológicos, pues tienen que cortar. Imagínense, 15 kilos de una unidad, nadie quiere desechar, ¿no? Cortan para tomar una muestra, ¿no? Y para eso hay que usar buenas prácticas, ¿no? Para poder no solamente cortar por cortar, sino ver lo que necesitan para laboratorio, ¿no? A veces puede ser una unidad de producto, una caja, de esa caja saca una muestra, una latas, ¿no? Bueno, en fin, depende de cómo se fija el lote, cómo se identifica la unidad de producto, ¿no? La unidad de producto puede ser 1 litro de leche, 1 litro de agua, 1 litro de bebida alcohólica y sus características medidas, acidez, densidad, como ven ustedes. O litro de agua potable que miden, generalmente hacen ensayos de este tipo, toman muestras para ver presencia de arsénico, manganeso, turbiedad, cloruro, pH, ¿no? O bebida alcohólica que es acidez, aldehído, densidad, ceniza o alcoholos superiores, ¿no? El tamaño del lote va a depender de qué tan grande sea el tamaño, tiene que indicarse la unidad de producto. Generalmente los tamaños de lote están codificados, ¿no? Para poder hacer trazabilidad. Muy importante estos conceptos cuando se habla de no conformidad. ¿Qué cosa es una no conformidad? Es una desviación con respecto a la característica de calidad. Eso se llama no conformidad, que no cumple el requisito especificado. Esta no conformidad tiene una clasificación. Hay uno de mayor gravedad o otro de menor gravedad. Cuando se hace esa clasificación, la no conformidad requiere de un indicador de calidad pequeño. Pero si se trata de un indicador, una no conformidad de menor gravedad, se requiere de un indicador más grande. Ese indicador se llama límite de calidad aceptable. Eso es muy importante. Dentro de un producto ahí, hasta puede haber clase A, B y C, ¿no? En fin, pero eso depende de qué tan críticas sean las características de calidad a evaluar. ¿Qué cosa es un plan de muestreo? Un plan de muestreo, ya le hemos dicho, es el tamaño de la muestra, criterios de aceptabilidad, que es
aceptación y rechazo. Ese es un plan de muestreo. El esquema de muestreo ya son combinación de plan de muestreo con procedimiento de cambios. ¿Qué significa esto? Procedimiento de cambio. En lotes continuos, como hay una serie de lotes, se puede cambiar, hacer cambio de inspección. Generalmente los procedimientos de cambio son de inspección rigurosa, inspección reducida y también inspección normal. Inspección normal. Poder cambiar esos tipos de inspección. Para eso se llama procedimiento de cambio. Luego el sistema de muestreo se habla de ya de esquemas y planes, ¿no? Grupo de planes o esquema de muestreo, es más grande. Es más grande. Así es la categoría que tiene dentro del muestreo. Plan de muestreo, esquema de muestreo, sistema de muestreo. Acá tienen un ejemplo, cómo podría ser la inspección. La inspección. Y para esto tienen ustedes 2 plantas, 2 almacenes, y tienen ustedes acá la descripción del producto, 1.700 sacos, de los cuales 1.000 sacos contiene 24 bolsas con 300 sobres, otros 500 sacos que contiene 80 bolsas con 50 sobres de 3 gramos cada uno. Otros tienen acá dividido. La forma como está distribuido depende de las características, porque si es inspección, bueno, los 1.700 sacos, solamente inspección, ver la parte externa. Pero si vamos a ver dentro lo que hay en saco, va a depender, va a cambiar el lote. Va a cambiar, porque si es como, depende de esto, ¿no? Si las características a verificar el embarque son inspección física. Cuando habla de inspección física es solamente los sacos, ¿no? Pero si habla de peso total, ahí cambian las cosas. Ya tiene que ver en el tamaño, ya tendría que dividir el lote, ya no va a ser lo mismo las bolsas de 300 gramos que las bolsas que 80, o las bolsas que contiene 100 gramos, son distintos, ahí tendría que formarse 3 lotes. Pero si habla de inspección física, es todo lo 1.100 sacos, no interesa el peso, pero cuando habla de peso total, hay que clasificar acá en 3 lotes, ¿no? En 3 lotes, o sublotes, que me digan. Igual sucede en la planta de Tingo María. Si es inspección física, solamente es los 700 sacos. O sea, con inspección física sería, en Chucuito hay un lote, en Tingo María hay otro lote. Pero si se trata de peso, en Chucuito hay 3 lotes con pesos distintos, y en Tingo María también lotes distintos. 2. Si es verificación de unidades, va más allá, ¿no? Hay que contar, ¿no? Entonces es muy importante la diferenciación, la diferencia que existe, ¿no? entre peso total, verificación de unidades. Verificación de unidades, acá pues bolsas de 30 sobres, ¿no? Para verificar, ¿sí? Cambia el tamaño del lote. ¿Cuántos lotes está compuesto el embarque? ¿Cuántos hay que conforme cada lote? Por ejemplo, en el primer caso, para inspección física, es 1.700 sacos y el otro es 700, hay 2 lotes. En cambio, si es peso total, tendría que ser, acá hay 3 lotes porque los pesos son distintos. Si es, imagínense, ¿y cuántas unidades? Bueno, acá sería peso total, serían acá, son 3 lotes, este tiene 24 bolsas, 24, peso, ¿no? 80 bolsas y 120. Sería, en este lote tiene 24 bolsas, 24 unidades de producto, el otro son 80 bolsas, sería 80 unidades de producto, acá 120, ese sería el tamaño
del lote. Pero si vamos a contar unidades, ya sería 24 por 300, ¿no? Este sería 24 por 300, sería el lote. Y este sería 80 por 50. Y este es 120% de unidades de producto, ¿no? Entonces va a cambiar, depende de cómo sería la verificación, ¿no? La verificación es. Los indicadores de calidad. Límite de calidad aceptable. Así se denota límite de calidad aceptable. Estos son los indicadores de calidad. Este indicador es el porcentaje máximo de unidad defectuosa o el número máximo de defectos por cada 100 unidades. Este indicador protege al productor. ¿Cómo se mide? El número de unidades no conformes entre el número total de unidades de inspección por 100. Por ejemplo, acá tienen, si un lote de 80 envases encontramos, se supone que esto es dato histórico, dice, si un lote de 80 envases encontramos una inspección al 100%, 4 defectuoso, entonces el porcentaje defectuoso del lote consiste en 80 envases. O sea, 4 entre 80 por 100 da 5. 5% sería el límite de calidad aceptable. Ahora, defectos por 100 unidades. Ese es el número de defectos por cada 100 unidades. Ahí sería la otra forma como evaluar. El límite de calidad aceptable sería defectos por cada 100 unidades. Se cuentan los defectos. Miren que otra cosa son unidades defectuosas, acá estamos hablando de defectos. Acá, por ejemplo, del mismo ejemplo anterior, de 80 envases inspeccionados, en el ejemplo anterior, de los 4 defectuosos tienen respectivamente 2, 3, 1, 2 defectos. Entonces se cuenta, se suman los defectos. O sea, 2 más 3, 5, más 1, 6, más 2, 8 defectos. Entonces sería 8 sobre 80 por 100. Y sería 10 defectos por cada 100 unidades. Así es la forma como se calcula. Ese es el límite de calidad aceptable por cada 100 unidades. Entonces, un muestreo, inspección por atributo es hablar de esto, ¿no? Es clasificar la característica en conforme o no conforme. Y aquí la acción es contar las unidades no conformes en la muestra, se supone. Vamos a tener tamaño de muestra, el número de aceptación, cómo lo vamos a simbolizar. En los libros le llaman C, aquí nosotros lo vamos a llamar AC, de acuerdo a la norma ISO. El rechazo, número de rechazo, RE. Para evaluar o contar el número de defectos, definimos esta variable, número de artículos no conformes en la muestra. Y contamos cuántas unidades no conformes en la muestra y lo comparamos con el criterio de aceptación, de acuerdo al plan de muestreo. Si esta es igual o menor que el número de aceptación, se acepta el lote. Si supera al número de aceptación, entonces se rechaza el lote. Esa es la idea. Y también vamos a ver, para medir riesgos del muestreo, se usa la curva característica operativa. Y para eso tenemos, para graficar esa curva, se tiene que calcular la probabilidad de aceptación. Y la probabilidad de aceptación se calcula con el criterio fijado para determinar el tamaño de muestra. Entonces acá, ustedes pueden ver, son las características, se refiere a esto. Acá están los planes de muestreo. Bueno, estos son los valores asignados. Este es un plan de muestreo A, plan de muestreo B, C. Se le dan valores para poder construir la curva operativa. Esta fracción no conforme viene a ser el límite de calidad aceptable, pero en porcentaje, en proporción, si quieren decir, en proporción. Y estas son sus probabilidades calculadas. Si la muestra es pequeña, se usa la distribución hipergeométrica, que se llama curva operativa tipo A. Si la muestra es grande, sería curva operativa tipo B, y se usa lotes, bueno, en ese caso la distribución binomial, ¿no? Lotes son lotes más grandes. Y al graficar, tienen las curvas operativas. Con los valores anteriores se han calculado estas curvas, y como ven ustedes que cuando se incrementa el tamaño de muestra es mejor. Se supone que la pendiente es
mayor que las otras. Por ejemplo, acá están la fracción de defectuosos o la proporción de defectuosos y este de acá para el plan de muestreo A, el otro es para el plan de muestreo B y este que está más inclinada, más paradita es el plan de muestreo C y tiene mayor tamaño de muestra. Se supone que este plan, esta curva operativa con el plan de muestreo C selecciona o discrimina mejor que las otras curvas operativas. Entonces, para eso sirve esta curva operativa. Por ejemplo, si yo tengo una fracción de conforme 0.01, aquí ve, yo la levanto una recta hacia la curva, a esta choca aquí, miren, mi probabilidad de secreción es baja, pero sigue aumentando. Este es, donde choca la curva, este es mi probabilidad de aceptación, pero sigue aumentando, hay otra curva más arriba, choca acá, y mi probabilidad de aceptación es más grande. ¿Y quién es ese? Al plan de muestreo C. Para eso sirve, para comparar plan de muestreo. ¿Ya? Bueno, para poder ya no seguir avanzando, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Quiero dejarles una tarea en esta hora. Y consiste en lo siguiente. Es este. En 30 minutos ustedes deben entregar lo siguiente. En esos 30 minutos. Y los que están presentes. Vamos a ver cuántos hay. 31. Tome nota, Ángelas, hay 31. Ya estoy pensando en esto. En lo anterior. Solo los que están presentes, ¿no, ingeniero? Sí, ustedes lo van a presentar hasta las... ¿Qué van a hacer? Quiero que ustedes hagan lo siguiente. Me entreguen este. 11-12. 11-12. Este es, ya, el ejercicio 13. ¿Ya? A ver, hasta las 8. ¿Sí? Empiecen a trabajar, pueden hacerlo en grupo. Ya está. Le entregan a Angélica. Tú, Angélica, me alcanzas a las 8. ¿Sí? Sí, ingeniero, una consulta antes que termine la sesión. La Sí. otra semana, según el calendario, está programado la práctica 2 y la entrega Sí. del segundo avance. Sí, ese día jueves, ¿no? ¿Cuándo es? Claro, o sea, según el cronograma, la práctica vendría a ser el 12 de octubre, que sería el martes. Ya, lo vamos a pasar para el jueves, ¿ya? Ya, y el segundo entregable, ¿para qué fecha se pasaría? También para el Porque no ha jueves. subido la estructura. Ya, no lo he subido, entonces ya lo corremos para después del jueves, el siguiente martes. ¿Sí? Ya está bien, 19. ingeniero. Ya. Me haces acordar y la práctica la pasamos para el jueves. ¿Está bien? Sí, ingeniero. No se Ya. olvide también de subir el Excel de la clase de hoy día. Ya. El Excel lo tienen eso, solamente que está lleno. Ya, ingeniero. Ya está. Sí. Ya. Ya, entonces, no. Sí, gracias.